Bien, en la clase de hoy, la clase número 6, vamos a ver todo lo que corresponde a media, ¿sí? Esta clase es muy interesante porque vamos a ver todo lo que es cámara, selector de imagen, reproductor de audio, reproductor de video, sonido, grabador de video, reconocimiento de voz y texto a voz y traductor, ¿sí? Bien, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver primero los dos más fáciles, ¿sí? Uno es el grabador de video y el otro es la cámara. Lo van a poder encontrar en la parte izquierda, la pestaña media, ¿sí? En la pestaña media y vamos a tener todos los elementos que vamos a analizar en la clase de hoy. Hoy, si Dios quiere, vamos a terminar ya con toda esta pestaña. La vamos a comenzar y la vamos a terminar. Y a partir de la clase que viene, vamos a ver todo lo que es social, redes sociales y animaciones y dibujos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Fíjense que en el caso del grabador de video, su función es justamente acceder a la videocámara del teléfono y realizar una grabación, ¿sí? En video. Así de simple, como ustedes se imaginan. En el caso de la cámara, tomar una foto. Para ello, solamente van a tener de dos funciones, dos procedimientos que se van a disparar. Fíjense que el primer procedimiento que se dispara es after recording, ¿sí? Este evento se dispara luego de llamar a la función que hace la grabación, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos grabar un video, tenemos que utilizar esta función que aparece acá, ¿sí? Record video, ¿sí? Bueno, esta función dispara el evento que tenemos aquí arriba. Es decir, acá en el evento de acá arriba vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer con la grabación. Esa grabación va a estar almacenada en esta variable local que se llama clip, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto un poquito más en App Inventor para que vean cómo es. Vamos a pasar a App Inventor y fíjense que acá en la parte izquierda tenemos a media, ¿sí? Bien, aquí en media tenemos la grabadora de video y fíjense que la grabadora de video es un componente no visible, es decir, que no forma parte de la interfaz de nuestra aplicación. Solamente es una función que tiene la aplicación para grabar videos, ¿sí? Pero no lo vemos como una interfaz, sino que es no visible. Y acá es donde ustedes se ponen muy contentos porque este componente no tiene propiedades, ¿sí? Fíjense que no tiene ningún tipo de propiedades. Entonces, fíjense que no les mentía que es bastante fácil. Nos vamos a bloques y vamos a controlar un poco los bloques que tiene. Fíjense que tenemos los dos que les mencioné y solamente tenemos acá una pequeña pieza que es para tomar el valor de la grabación, ¿sí? Bien, así de sencillo, como lo ven. Vamos a ver, por ejemplo, la cámara. Si la cámara la analizamos, nuevamente, fíjense que no tenemos propiedades, y en el caso de sus funciones, fíjense que tenemos los mismos procedimientos. Tenemos la función takePicture para tomar una foto y esta función genera el evento afterPicture, que es el que me devuelve la imagen que se ha tomado y yo puedo utilizar alguna ruta para almacenarla, ¿sí?
Muy bien. Si nos fijamos nuevamente en App Inventor, vemos que efectivamente es así. Nos vamos a bloques. Y en la cámara, fíjense ustedes que tenemos las dos funciones, ¿sí? Tenemos la función Take Picture y tenemos el procedimiento que se dispara por ella, ¿sí? Bien, nuevamente, insisto, ninguno de los dos elementos tienen propiedades, ¿sí? Muy bien, hasta ahí creo que vamos muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente elemento, el Image Picker, y fíjense que el Image Picker tiene algo que lo hace bastante sencillo también si es que vienen siguiendo las clases anteriores. ¿Qué es lo que lo hace sencillo al Image Picker? Y bueno, que ustedes notarán que en sus propiedades son las mismas que tenemos para un botón, ¿sí? Y porque claro, es que el Image Picker es un botón, ¿sí? De hecho, en una interfaz, a simple vista, no se puede diferenciar qué es un botón y qué es un Image Picker, hasta que hacemos clic. Y bien, ¿y cuál es la función que tiene? Bueno, vamos a ver en el Power algunas de las características que tiene este Image Picker. Fíjense que el Image Picker lo único que hace o la función que cumple es que es una galería de imágenes, ¿sí? Accede a la galería que tenemos nosotros en el teléfono y almacena un máximo de 10 imágenes, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, eligiese más de 10 imágenes? Bueno, lo que sucedería es que las más antiguas se empezarían a reemplazar, a eliminar, y se empezarían a reemplazar por las más recientes, ¿sí? Esa es la aclaración que yo les coloco acá en la diapositiva para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí vemos un par de procedimientos más que tenemos. Algunos ya los conocen, de hecho los vamos a ver más rápidamente en App Inventor. Fíjense que si nos vamos a los bloques, tenemos todos estos procedimientos, los cuales a simple vista les resultan familiares, supongo, porque se parecen muchísimo a los procedimientos que tiene el List Picker, ¿sí? O a los procedimientos que tiene un botón. Entonces fíjense que tenemos After Picking, ¿sí? Before Picking, Got Focus, Lost Focus, Touch Down, Touch Up. Todos estos procedimientos ya los hemos visto. Fíjense que nuevamente tenemos Got Focus y Lost Focus, que como yo les indiqué varias veces, se van a repetir en varios elementos, ya que nosotros al pasar el dedo por encima de esos elementos pudiésemos seleccionarlos, ¿sí? O deseleccionarlos. Entonces nos podría ser útil realizar alguna función si es que nosotros pasamos el dedo por encima. Bien, y en el caso de la selección, estos dos que tenemos primeros son quizás los más importantes porque son los que le dan un tratamiento de picker, ¿sí? De que se puede seleccionar algo. En especial el primer procedimiento, fíjense que es luego de realizar una selección, se dispara este evento, ¿sí? En este caso, cuando seleccionemos una imagen de la galería, se va a disparar este evento, ¿sí? Y luego, los dos últimos que tenemos son los que le dan a este Image Picker la característica de botón, ¿sí? Fíjense que son los procedimientos que se utilizan en el caso de que yo presionase el Image Picker o soltase el botón. Se podrían utilizar estos dos. Es decir que al Image Picker le podemos dar la función propia,
que tiene, o por ejemplo, utilizarlo también como un botón, como una herramienta secundaria que pudiese tener, ¿sí? Bueno, luego tenemos la función Open que nos permite abrir este Image Picker sin necesidad de hacer clic en el mismo. Bien, vamos a repasar un poquito las propiedades que tienen. Como digo, son las mismas que tiene un botón, pero vamos a repasarlas un poco. Fíjense que tenemos para cambiar el color del fondo, para habilitarlo o deshabilitarlo, para cambiar sus características de la letra, por ejemplo ponerlo en negrita, en cursiva, el tamaño, la fuente. Luego tenemos, fíjense, el alto y el ancho, que también lo podemos dimensionar a este Image Picker igual que un botón. Podemos colocarle una imagen de fondo, podemos cambiar su texto, la alineación del texto y el color del mismo, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí pareciera ser que nada nuevo, venimos un poco repitiendo lo que ya veníamos viendo. Y fíjense que en la pestaña esta de media, pocos van a ser los elementos que vamos a tener que sean visibles, ¿sí? Uno de los visibles va a ser el Image Picker, ¿sí? Los demás, fíjense que por ejemplo ahora vamos a ver Player, ¿sí? El reproductor. Van a ver que también es no visible. Bueno, vamos a ver de qué se trata Player. Bueno, para eso vamos a ir nuevamente a la diapositiva. Y fíjense que lo primero que ustedes encuentran en la diapositiva es una pequeña advertencia que les pongo aquí abajo sobre el reproductor de audio. Más que advertencia es un consejo, ya que si bien el reproductor de audio y sound se comportan de manera muy similar, de hecho son prácticamente iguales, la diferencia radica en que Player es más eficaz cuando los sonidos son más largos y Sound cuando los sonidos son cortos, ¿sí? Entonces esa es la consideración que vamos a tener. Además, le cuento una cosita más, que tanto Player como Sound no solo se encargan del sonido, sino que también controlan la vibración que tiene el teléfono móvil. Entonces, tenemos la posibilidad no solo de reproducir música o sonidos, sino también definir mediante milisegundos cuánto es el tiempo de vibración que queremos que tenga, ¿sí? El dispositivo. Para eso vamos a ver algunas de las propiedades que tiene, por ejemplo, el reproductor. En el caso de loop, podemos definir con verdadero o falso, ¿sí? Y eso lo que nos va a permitir es hacer que el reproductor, una vez que finalice su reproducción, nuevamente vuelva a repetir la misma de manera indefinida, ¿sí? Bueno, fíjense algo muy interesante de esta propiedad, es que si está en verdadero, el reproductor puede seguir, si está en verdadero, el reproductor, cuando ustedes cierren la pantalla, se va a pausar, pero si está en falso, podrían hacer que el reproductor siga reproduciéndose en el fondo, ¿sí? Independientemente de si ustedes tendrían la pantalla o no seleccionada. Algo que puede ser muy útil en algunos casos. Bueno, y luego en la propiedad source vamos a establecer la fuente de audio, ¿sí? Y volumen, bueno, es trivial, ¿no? Vamos a establecer un valor de entre 0 y 100 y eso nos va a permitir controlar el volumen de nuestro reproductor. Bueno,
Fíjense que esto lo van a ver a lo largo de las diapositivas de la clase de hoy. Van a ver que en varios lugares coloco esto, ¿sí? Este detalle. Y es porque, ahora les voy a mostrar en App Inventor. Fíjense, vamos a los bloques. Todavía tenemos este procedimiento, ¿sí? Que ya no se utiliza, no funciona, se recomienda no utilizarlo porque App Inventor lo va a retirar, ¿sí? De hecho, ya prácticamente que lo ha retirado. ¿Y por qué lo ha retirado? Al error que puede presentar, o sea, porque este procedimiento se disparaba cuando se producía algún error en el reproductor, entonces nosotros en base a ese error podíamos hacer alguna tarea. Pero actualmente todos los errores están englobados en la pantalla aquí Screen, ¿sí? Cuando vamos a Screen tenemos este procedimiento que es cuando ocurre algún error en nuestra aplicación, directamente acá se engloban todos los errores y bueno, vamos tomando decisiones en base a el código de error, al número de error, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, no utilizar este procedimiento, ¿sí? Conclusión. Luego, tenemos dos funciones. Tenemos dos funciones que, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, la primera la vamos a utilizar cuando la reproducción haya llegado a su final, ¿sí? Entonces, allí este procedimiento nos podría ser útil para hacer alguna tarea cuando ha finalizado de reproducir un audio, ¿sí? Por ejemplo, que luego de reproducir un audio cambie alguna pantalla, ¿sí? Ejecute algún otro reproductor. Y entonces, por ejemplo, si ejecutaríamos otro reproductor, podríamos utilizar este procedimiento que está acá, ¿sí? Este procedimiento que está acá es el que se dispara cuando otro reproductor comienza a reproducir, ¿sí? Bien. Entonces, también vamos a tener, en esta parte, vamos a tener las funciones propias de un reproductor, que esta ustedes la conocen, que es para poner en pausa, para darle inicio a la reproducción, para detener la reproducción. Y fíjense que tenemos lo que les mencionaba hace un ratito. Tenemos, por ejemplo, para controlar la vibración. Entonces nosotros cuando llamemos a esta función, vamos a poder colocarle aquí una cantidad de milisegundos que nosotros queremos que vibre. Por ejemplo, podríamos poner 1000 milisegundos que corresponden a un segundo, ¿sí? Entonces, haríamos que el teléfono vibre un segundo, ¿sí? Bueno. Perfecto. Vamos a ver nuevamente aquí. Bueno, acá están, ¿no?, las propiedades que les mencionaba para cambiar, digamos, por ejemplo, también acá agregamos la fuente, ¿sí?, el recurso que vamos a utilizar para reproducir. Bueno, si agregamos sound, vamos a ver que las propiedades han cambiado, ¿sí? No son las del reproductor, pero tenemos una propiedad muy interesante, ¿sí? Fíjense cómo se empieza a notar que sound se utiliza para sonidos cortos, que tenemos acá el intervalo mínimo en las propiedades, que hay que establecer acá un tiempo también en milisegundos antes de que se empiece a reproducir el sonido, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si pondríamos 1 milisegundo, significaría que en el momento que yo haría clic, por ejemplo, en un botón,
pasaría un milisegundo y se reproduciría el sonido. Es decir, prácticamente al instante. ¿Sí? No tiene el retraso de reproducción que puede tener un reproductor. ¿Sí? El reproductor va a tener un tiempo hasta que se dispara el sonido, hasta que reproduce la fuente, pero en el caso del sonido, fíjense que nosotros podemos controlar el intervalo de disparo. O podríamos querer que luego de un cierto intervalo de tiempo ese sonido se reproduzca, ¿sí? Después de dado un cierto tiempo, un evento, podríamos, por ejemplo, querer que se dispare ese sonido. Luego, la otra propiedad es source, que es para agregar la fuente del sonido, ¿sí? Bueno, y ahora fíjense de sencillo, que es este caso también, porque este procedimiento, nuevamente, como también les indiqué en la diapositiva, ya no se utiliza, ¿sí? Este procedimiento ya no se utiliza porque también está englobado en ese procedimiento que le mostré que está en la pantalla Screen, ¿sí? Bien, luego tenemos funciones propias, igual que un reproductor. Fíjense que tenemos para pausar, para reproducir, para reanudar, para detenerse y también fíjense que tenemos la función de controlar la vibración, ¿sí? Y alguno se va a preguntar, y bueno, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre la vibración con sound o la vibración con el reproductor player? Bueno, es que la diferencia está en que con sound nosotros podemos tener un retardo, ¿sí? En el momento de disparar la vibración, ¿sí? En cambio, en el reproductor, en el momento que llamemos la función, lo va a ejecutar, ¿sí? Perfecto. Bueno, luego tenemos acá las propiedades, ¿sí? Que ya sabemos que son el seteo o cambio de las propiedades que tenemos aquí, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Se va entendiendo bien? ¿Alguna duda? Mientras tanto, yo tomo un poquito de agua. Profesor, Sí, le ¿las escucho. vibraciones se pueden utilizar para algún juego o no es el caso? Sí, 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 sí. Perfectamente. Perfectamente. De hecho, es donde más se lo utiliza. En el momento que vos llamás a esta función, por ejemplo, presionás un botón o movés algún sprite, podés llamar a esta función. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Claro, exactamente, Pablo. Sí, los sonidos para efectos. Perfecto. En ese caso, si son efectos, te conviene utilizar sound. ¿Sí? Ahora, si es la música de fondo del juego, y bueno, utilizaríamos player, ¿sí? El reproductor. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver el siguiente, que es, fíjense, el reproductor, perdón, el grabador de sonido. En este caso, fíjense que nuevamente, para suerte de todos, tenemos una sola propiedad, ¿sí? Que es la dirección donde se puede guardar la grabación. Y en los bloques, vamos a ver, en los bloques tenemos muy poquitos también. Fíjense que tenemos tres eventos. Uno que sucede luego de haber realizado una grabación de un sonido. Y ese sonido grabado se va a grabar en sound, ¿sí? En esta variable local que vemos aquí. Allí va a estar almacenado ese sonido. Luego podríamos tener también
este procedimiento que se inicializa cuando comenzamos con una grabación, y luego tenemos este que se inicializa cuando detenemos una grabación. Y para iniciar o detener una grabación, vamos a tener estas dos funciones de start y stop para comenzar o detener la grabación. Y el único seteo que tenemos para cambiar es la dirección de guardado, ¿sí? Aquí en la dirección de guardado vamos a ver en los ejemplos que vamos a tener que tener bastante cuidado, porque las direcciones suelen traer inconvenientes en algunos casos, en especial con la versión de Android 11 y con la versión de Android 9 suelen traer inconvenientes, ¿sí? Porque Android, por alguna razón, le gusta ir cambiando los permisos de almacenamiento en los teléfonos. Y por más que nosotros le demos el permiso de almacenamiento al teléfono, hay algunas direcciones que no nos permiten almacenar ciertos archivos, ¿sí? Por ejemplo, curiosamente, en la carpeta Music no se puede almacenar archivos 3GP, ¿sí? Que es el formato por defecto que graba App Inventor. Entonces vamos a tener que elegir, por ejemplo, MP3 y elegir quizás otra carpeta que tenga permisos de almacenamiento. Este es un problema, como digo, que se está solucionando, pero las versiones recientes de Android 11 está teniendo muchos problemas, ¿sí? Pero bueno, ya lo está estudiando el caso Android, porque la verdad que se complicaron la vida cambiándole los permisos a los archivos. Bien, de todas maneras, en los ejemplos les voy a mostrar una manera de solucionarlo a esto. En especial, creo que ya les comenté varias veces, cuando vamos a simular una aplicación a través de nuestra conexión con iCompanion, tenemos que tener cuidado con las rutas que utilizamos, porque las rutas no son las mismas cuando simulamos la aplicación a cuando construimos la aplicación, ¿sí? Es posible que cuando simulamos la aplicación no funcione bien y cuando la construimos a la aplicación no funcione mal, ¿sí? Tenemos que cambiar las rutas. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se utiliza una ruta mientras que lo estamos simulando y después, cuando ya tenemos la aplicación definitiva, nos acordamos y modificamos la ruta de almacenamiento. Bien, fíjense que hasta ahora vamos con muchos elementos no visibles. Y para cambiar, ya que venimos con todos elementos no visibles, vamos a ver el último elemento visible, ¿sí? Que vamos a ver en la clase de hoy, que es el reproductor de video. Bien, este reproductor de video, fíjense que primeramente vemos que es un componente visible, forma parte de la interfaz, lógicamente porque es un visualizador de un video, tiene que formar parte de la interfaz, va a tener sus propiedades, tanto de altura como de ancho, y vamos a poder elegir la fuente del video que vamos a reproducir, ¿sí? Luego tenemos el control del volumen y no más que eso. Si vamos a la pestaña de bloques, vamos a ver que tenemos funciones propias de un reproductor de video. En este caso, fíjense que tenemos para pausar, para reproducir, para detener, para obtener la duración del video, ¿sí? Con esta función que tenemos acá, podemos obtener la duración. Y si no, también tenemos esta función que es para mover, ¿sí? Dirigirnos a algún milisegundo del video, ¿sí? Cuando ustedes se desplazan en un video,
lo que están haciendo es llamando a esta función. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener que establecer en milisegundos cuál es la posición del video que nos interesa, ¿sí? Bien. Luego tenemos un procedimiento que se dispara cuando se completa la reproducción del video, que es este primero que tenemos aquí. Y luego, fíjense, nuevamente para suerte de todos, tenemos este procedimiento de error que ya no se utiliza, ¿sí? O se recomienda no utilizar en lo que es removido de la plataforma, ¿sí? Para ello, siempre recuerden que para todos los errores vamos a utilizar, hablando de errores, ahí tenemos uno, vamos a utilizar el procedimiento que se encuentra en la pantalla de screen, ¿sí? Entonces nos vamos acá a la sección de screen. Para todos los errores vamos a utilizar directamente esto. Bien, luego, fíjense que acá en los seteos de las propiedades, en los cambios de sus propiedades, hay una sola que no está en la pantalla de diseño, que nos puede ser útil. ¿Sí? Fíjense que nosotros full screen no lo tenemos acá en diseño, ¿sí? Fíjense que acá no está en las propiedades. Pero sí lo tenemos acá en los bloques, por lo tanto, si nosotros pondríamos esta propiedad y le daríamos true, entonces el reproductor se pondría en pantalla completa, ¿sí? Que nos puede ser muy útil. Bien. Ahora sí, vamos a continuar con los últimos 3 elementos que nos quedan. Tenemos el reconocimiento de voz, tenemos texto a voz y tenemos el traductor. Fíjense que nuevamente los 3 son componentes no visibles, ¿sí? Bueno, el primero que vamos a ver va a ser el reconocimiento de voz, que desde ya les debe estar pareciendo altamente interesante. Y sí, yo creo que estos últimos 3 son los más interesantes, son los que tienen más posibilidades para utilizarse y hacer muchísimas aplicaciones, muchísimas cosas que nos pueden ser muy útiles. Fíjense que también nuevamente tenemos una sola propiedad y esta propiedad, en el caso del reconocimiento de voz, lo único que va a cambiar es que en el caso de estar tildada, se va a hacer un reconocimiento a través de un cuadro de diálogo. Es decir, tenemos dos posibilidades. Imagínense que tenemos dos posibilidades a la hora de hacer un reconocimiento. Hablar nosotros todo un texto y al dejar de hablar se haga el reconocimiento de todo lo que hablamos, o otra posibilidad sería ir haciendo un reconocimiento en la medida que vamos hablando, ¿sí? Palabra a palabra que vamos diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros lo tenemos tildado, lo que va a suceder es que el reconocimiento se va a hacer cuando nosotros finalicemos de hablar. Es decir, vamos a decir todo un texto, yo me detengo de hablar y se realiza el reconocimiento. Si yo lo tengo destildado, yo en la medida que voy hablando, se va haciendo el reconocimiento de la voz. Y por tanto se la va analizando, se va haciendo la tarea que nosotros quisiéramos. Bueno, vamos a ir a ver los bloques de este fantástico elemento. Y fíjense que primero tenemos los dos procedimientos más importantes.
Quizás el más importante, como siempre, va a ser el primero. Fíjense que acá va a depender de cuál de las dos opciones tengamos tildada o destildada. Entonces, en base de si está tildado o destildado, fíjense que este procedimiento se va a comportar de manera diferente. Si nosotros lo tenemos tildado, vamos a utilizar donde dice result, ¿sí? Porque ese va a ser nuestra variable local que nos va a dar el resultado de toda la conversión de ese reconocimiento de voz a texto. Y si es que está destildado, vamos a utilizar la parcial, ¿sí? Porque nosotros vamos a ir haciendo el reconocimiento de la medida que vamos hablando. Bien, luego tenemos este procedimiento que se dispara cuando, o sea, antes de realizar el reconocimiento, ¿sí? Antes de que se realice el reconocimiento podemos hacer alguna tarea. Luego tenemos dos funciones. Una que es para iniciar justamente el reconocimiento, que es getText. Y con esta función nosotros, lógicamente, disparamos este procedimiento, que es el que nos va a almacenar todo ese reconocimiento de la voz, ¿sí? Y luego tenemos stop si es que queremos detener. Fíjense que acá nuevamente tenemos seteos, pero son seteos que no figuran acá, ¿sí? A ver, el único que figura, si nos fijamos, es useLegacy, pero esto del lenguaje no nos figura en las propiedades. Bueno, es que por defecto el reconocimiento de voz va a interpretar el idioma que tiene el dispositivo. Es decir, que si el dispositivo está en español, va a reconocer nuestra voz con el lenguaje español. Y así con cada dispositivo. Ahora, a nosotros nos podría interesar que, por ejemplo, se reconozca en inglés, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer una aplicación que nos permita analizar la pronunciación de una persona, ¿sí? Entonces, nos puede ser útil colocar el lenguaje en inglés, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? Veo que hay preguntas aquí. ¿Se puede superponer player con sound? Sí, Daniel, se puede. Es más, te digo más. Fíjate lo que estoy haciendo. Se pueden poner muchos sound, muchos player. ¿Sí? No hay problema. Y cada uno se va a comportar distinto. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, quisiéramos propiedades distintas o que se disparen en distinto momento, sí, se podría. O que se comporten de otra manera. Pablo dice, ¿puede guardarse en cualquier URL? ¿Se abre una variable en la app para guardar? ¿A qué te referís, Pablo? ¿A los videos, a los sonidos? Hola, profe. Te escucho. Sí, Pablo. Creo que ya lo contestó. Era de hacer como se dice, un destino local para probar y después cuando se publica ponerle uno que funcione. Claro, sí, exactamente. Sí, a la hora de guardar o de leer, sí, porque también vamos a necesitar, por ejemplo, con el reproductor, noten la diferencia, ¿no? Noten la diferencia al leer
un sonido del teléfono a leer un sonido de la aplicación. ¿A qué me refiero? Si nosotros lo cargamos acá en media, ¿sí? Es un sonido de la aplicación, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos problemas, porque estamos reproduciendo un sonido previamente cargado en nuestra aplicación. Ahora, lógicamente, si utilizamos muchos archivos de media, lo que va a pasar es que la aplicación se va a volver muy grande, ¿sí? Porque vamos a tener muchos sonidos, muchos videos, muchas imágenes. Entonces, se va a complicar. Pero no vamos a tener ninguna restricción a la de reproducir. Ahora, ¿qué sucede si nosotros necesitamos reproducir con el reproductor un sonido que está en nuestro teléfono almacenado? Entonces ahí, claro, ahí se complica. Por ejemplo, que ustedes grabasen con el grabador de voz, como vamos a ver en uno de los ejercicios. Por ejemplo, que ustedes grabasen con el grabador de voz. Ese archivo se va a almacenar en el teléfono y después ustedes lo quieren reproducir ese sonido. Como es un archivo que se almacenó en el teléfono, van a necesitar permisos de escritura. Y como van a necesitar después leerlo con el reproductor, van a necesitar permisos de lectura. Porque no forman parte de la aplicación, ¿sí? Así que ese es, digamos, el cuidado que vamos a tener. Algo que no les conté, pero que forma parte de uno de los ejercicios, es que el reproductor tiene una propiedad, ¿sí? Tiene una propiedad. Yo en ningún momento dije que el recurso sí o sí tenía que estar en el teléfono. Entonces, fíjense que acá, donde dice fuente, si bien nos permite subir un archivo, pero si nos vamos a los bloques, fíjense que acá también tenemos el seteo de source, ¿sí? De fuente, pero podríamos, por ejemplo, colocar acá una URL, ¿sí? Podríamos reproducir un sonido externo a la aplicación. Un sonido que esté, por ejemplo, en internet. Perfectamente, ¿sí? Y ahí tenemos una ventaja que ya en la gran mayoría de los casos no vamos a necesitar permisos, ¿sí? Porque la trataríamos a la fuente y al reproductor como una especie de navegador, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque vamos a ver uno de los ejercicios que les preparé, que es para radio streaming, ¿sí? Que es para reproducir distintas radios de internet, reproducirlas, por ejemplo, en nuestra aplicación, a través de las URL que nos da cada una de esas radios, ¿sí? Bien, veo otra pregunta. Fabián, ¿con qué bloque conecta para el idioma? Ah, esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien, ¿cómo conectamos? Primero vamos a utilizar acá justamente en este componente. Vamos a ir a seleccionar la característica del lenguaje y vamos a ponerle aquí una cadena de texto. Y el código que vamos a utilizar aquí, ahora mismo les voy a pasar la tabla. De todas maneras se los voy a subir a el campus virtual para que lo tengan. La tabla de idioma, ¿sí? Muy bien, ahora se la estoy buscando. Ahora sí. Bien, si ustedes se fijan en esa tabla que les acabo de pasar,
le aparecen los códigos de todos los idiomas que soporta, por ejemplo, el traductor Yandex, y que de hecho, en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de voz, pueden utilizar los mismos códigos, no va a haber ningún problema. Por ejemplo, si quisiéramos inglés, entonces pondríamos en, ¿sí? Y de esa manera cambiaríamos el seteo del lenguaje que tiene por defecto, ¿sí? Acá podrían colocar cualquiera de los códigos que les acabo de enviar y entonces cambiaría la configuración. Otra pregunta. ¿Qué duración tienen que tener los sonidos? Los sonidos no hay problema, no tiene una duración definida. ¿Sí? No tiene limitación. Lo que sí tiene limitación, chicos, lo que sí tiene limitación son en los formatos. Que ahora mismo también le estoy colocando en el chat. ¿Cuáles son los formatos de media, tanto para los videos como para los sonidos? Y los códecs admitidos por App Inventor. No hay problema, Emma, no hay problema. Gracias por avisar. Bien, otra pregunta, chicos. O vamos por los últimos dos que quedan. Y de ahí ya vamos a pasar a realizar los ejercicios. Bueno, entonces, de no haber más preguntas, continuamos ahora con el componente que es texto a voz. Fíjense que en las propiedades tenemos país y lenguaje, ¿sí? Y acá es donde empieza a llamar la atención por qué país y por qué lenguaje. O sea, no sería lo mismo en principio. Bueno, pasa de que tenemos una característica muy interesante, que es que este lector de texto a voz puede tener tonos distintos, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un francés que hable inglés a un a un inglés que hable su idioma. Entonces, sonaría distinto. O no es lo mismo un latino que hable inglés o francés al que sería nativo. Entonces, tenemos la posibilidad de que nuestro lector, si el que convierte el texto a la voz, tuviese distintas tonalidades en base al país, ¿sí?, que nosotros definimos. Y eso nos da una gran variedad de posibilidades de cómo sonaría la lectura. Y lo podemos cambiar acá en las propiedades. Luego podemos cambiar el pitch, que va entre 0 y 2, que es para cambiar el tono de la voz de la lectura. Y luego tenemos la velocidad a la que se lee el texto. También podemos cambiar de 0 a 2 para poder modificar la velocidad, ¿sí? Bueno, hasta ahí altamente interesante. Vamos a ver qué nos tienen preparados los bloques. Bueno, los bloques, fíjense, es muy sencillo. Tenemos el primer bloque, como siempre es el más importante, que es el procedimiento que se dispara luego de que realizamos la lectura, ¿sí? Podemos nosotros trabajar con ese resultado, pero el que más vamos a utilizar es la función speak, donde nosotros aquí
vamos a colocar como una cadena de texto nuestro mensaje, lo que queremos leer. Y si quisiéramos leer, por ejemplo, lo que tiene un cuadro de texto, fíjense que podríamos agregar aquí un cuadro de texto, por ejemplo, algo que nosotros ingresamos. Podríamos perfectamente venir acá al cuadro de texto, seleccionar text, a ver que hubo un error, ahora sí, seleccionar text, pondríamos acá el mensaje y entonces de esta manera leeríamos lo que ingresemos en el cuadro de texto, ¿sí? Bien, luego fíjense que aquí también tenemos las propiedades para cambiar ya sea el país, el lenguaje, la velocidad o el tono mediante los bloques. Dice Cristian, o no es lo mismo un castellano que habla español a un latino que habla español. Correcto, exactamente, exactamente. Así que todo eso lo podemos cambiar, y está buenísimo porque nos da mucha más variedad a la hora de tener a alguien que nos lea un texto. Y desde ya les digo que la verdad que es bastante impresionante la precisión tanto de la detección de la voz al texto, ¿sí? Como la pronunciación de texto a voz es bastante sorprendente, muy buena, muy buena la verdad. Bueno, vamos a ver por último, el traductor de idiomas, que es un servicio de tercero que lo provee Yandex. Y la verdad, también, muy sorprendido, funciona muy bien, muy en tiempo real la traducción. Fíjense que una de sus propiedades solamente es la API Key, que nosotros la podemos dejar por defecto, no hay ningún problema de dejarla por defecto. O establecer alguna API, si alguna llave válida, que se la puede obtener en la página de ellos, ¿sí? Yo en la diapositiva también les dejo la página de Yandex donde se puede obtener una llave propia y tener una clave propia de nuestra aplicación, ¿sí? Que utilice nuestra aplicación, o dejar por la que está por defecto, que es la que generaría App Inventor, ¿sí? Luego los bloques, fíjense, vamos a ver, muy sencillo nuevamente, muy sencillo. Tenemos solamente dos funciones. Una es una función a la cual nosotros tenemos que definir de qué lenguaje a qué lenguaje traducir y cuál va a ser el texto que necesitamos traducir. Para ello vamos a hacer uso de los códigos que le envié por el chat, ¿sí? Vamos a hacer uso de esos códigos y lo vamos a colocar separando guiones. Por ejemplo, en es, ¿sí? Haríamos una traducción de inglés a español, ¿sí? Y luego el texto podríamos agregar acá, podríamos agregar el texto, por ejemplo, proveniente de un textbox, ¿sí? Y así de sencillo. Fíjense que luego de realizarse la traducción se dispararía, ¿sí? Se dispararía este evento, este procedimiento, que en el caso de haber algún error se almacenaría en esta variable, ¿sí? Esta variable local, y en el caso de obtener exitosamente la traducción se almacenaría acá en esta variable local, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar la traducción de lo que hicimos, bueno, sencillamente podríamos poner acá un label, por ejemplo, y en ese label podríamos asignarle, ¿sí? Podríamos asignarle
la traducción, ¿sí? La que acabamos de obtener. Entonces, así de sencillo, podríamos hacer, por ejemplo, un traductor. Obviamente que a esto le estaría faltando, por ejemplo, cuando se inicializa la pantalla, ya ejecutarse esa función y ya así de sencillo, con 2 pasos, podríamos traducir lo que ingresemos acá en este cuadro de texto, que se vaya viendo en el label, ¿sí? Bien, a ver si... Bueno, y acá para cambiar, ¿sí? La API, si lo queremos hacer desde los bloques. Bien, preguntas, dudas. Cristian dice, ¿se puede usar el voz a texto para usar comando de voz? Sí, claro. Sí, se puede. De hecho, creo que esa es la función más interesante, ¿no? Utilizarlo. En el caso de comandos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si utilizamos de voz a texto, ¿sí? Vamos a tomar un reconocimiento parcial, ¿sí? Y para tomar un reconocimiento parcial, recordemos que tenemos que destildar esta opción para que se tome un reconocimiento parcial si es que queremos dar comandos continuamente, o si queremos dar comandos de uno en uno, tildamos y usamos el reconocimiento de forma total, es decir, que en result vamos a tener almacenado el resultado, ¿sí? ¿Se entendió, Cristian? Buenísimo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, entonces voy a pasar a mostrarles el primer ejercicio del día de hoy, ¿sí? La idea, justamente como les indicaba, es que este primer ejercicio lo desarrollen conmigo para que se puedan sacar las dudas. En principio, creo yo que es un ejercicio sencillo, pero puede tener algunos inconvenientes si por ahí sí no están muy acostumbrados o vienen teniendo problemas con los anteriores también. Bueno, vamos a ver este ejercicio. En este ejemplo tenemos 3 secciones. Fíjense que bueno, vamos a ignorar un poquito todos los arreglos que yo coloqué, que es una cuestión estética, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer de otra manera, por supuesto. Pero fíjense que tenemos dividido en 3 partes la pantalla. En esta primera parte acá se encuentra oculta una imagen. Ahí está, ahí la ven. Ahora sí está visible. Y fíjense que, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta primera sección tenemos acá un image speaker. Cuidado, no es un botón, es un image speaker. Nada más que, bueno, visualmente se ve exactamente igual. Y lo que vamos a hacer es hacer clic en el image speaker y que la imagen que nosotros seleccionemos se nos muestre en esta parte de la pantalla. Luego en esta segunda sección vamos a hacer clic en un botón, que en este caso sí es un botón, tomar foto. Vamos a tomar la foto y la vamos a mostrar en esta parte de la pantalla. También hay una imagen, pero está oculta, ¿sí? Bueno, y luego vamos a grabar un video con este botón y ese video que grabemos lo vamos a mostrar en el reproductor que también se encuentra oculto, que está acá, así que es un reproductor de video. Entonces de esta manera vamos a practicar los 3 primeros elementos de media
que es el grabador de video, la cámara y el image picker, ¿sí? Bien, vamos a ver los bloques. Fíjense que solamente tenemos un par de bloques, pero a prestar mucha atención cómo están colocados estos bloques. Fíjense que en principio tenemos el image picker. Para eso, para obtener este bloque, tenemos que ir al image picker y tomar este primer bloque, que es el que se dispara, recuerden, luego de que nosotros hacemos clic en una imagen de nuestra galería, ¿sí? Entonces, en el momento que la seleccionemos a la imagen, lo que tenemos que hacer es mostrarla aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, recuerden que acá está oculta, por una cuestión estética más que nada, está oculta la imagen, porque si no estaría oculta, esta imagen nos taparía, ¿sí? Todo el fondo, quedaría todo blanco. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? La tengo invisible y mientras tanto el fondo tiene un color, ¿sí? El arreglo. Entonces, vamos a agarrar, vamos a ir a... En este caso yo le puse el nombre IMG Galería. Vamos a buscar el elemento que es Picture, ¿sí? Y vamos a asignarle la selección del Image Picker, ¿sí? Entonces, vamos a ir al Image Picker y vamos a buscar el que se llama Selección, ¿sí? ¿Dónde está? A ver... Acá está, ¿sí? Recuerden que pueden elegir cualquiera, ¿sí? Pueden elegir cualquiera y luego cuando hacen clic aquí, acá tienen todas las posibilidades y bueno, eligen selección y ya les queda. De la misma manera, pueden elegir cualquiera, por ejemplo, de este que es un set. Y también, para no estar buscando, acá tienen todas las posibilidades. Y fíjense que acá les aparecen las dos posibilidades de imágenes que tienen también, cámara o galería. Entonces también de esa manera van un poquito más rápido. Bueno, la vamos a mostrar a la imagen y vamos a hacer que la imagen sea visible, porque recordemos que yo por una cuestión estética lo puse en invisible, ¿sí? Acá está invisible. Ustedes directamente, si quieren, la pueden poner en visible. No hay problema. Bueno, en el caso del botón, ¿sí? Miren cómo de rápido con nuestra convención identificamos los elementos. Ustedes rápidamente se dan cuenta que esto es un botón, ¿sí? Que no es otra cosa porque le hemos puesto esta nomenclatura adelante. Entonces rápidamente al ver nos damos cuenta que es un botón. Y fíjense que elegimos que cuando hagamos clic, entonces llamamos a la función tomar una foto. Para eso nos vamos a cámara y elegimos la función tomar una foto. Y luego hacemos que sea visible la imagen que está aquí oculta, ¿sí? La imagen que está acá oculta, donde la vamos a visualizar la foto, la hacemos visible. Una vez que se toma la foto, recuerden que se dispara. Se dispara este procedimiento que se llama After Picture. Entonces, vamos a ir a cámara y vamos a definir qué vamos a hacer con la foto que acabamos de tomar. Y bueno, sabemos que la foto que tomamos se almacena acá en Image, ¿sí? En esta variable local, y la vamos a mostrar ¿dónde? Por ejemplo, en esa imagen que tenemos aquí de cámara, ¿sí? Acá la vamos a mostrar la foto. Bueno, en el caso de grabar va a ser el mismo procedimiento. Fíjense que tenemos un botón de grabación, que es el botón que se encuentra acá arriba. Y cuando hagamos clic en él, vamos a llamar al procedimiento Record Video, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí. Acá tenemos esta función. Y vamos a grabar un video. Pero claro, para almacenar el video,
o mostrarlo, vamos a tener que utilizar este procedimiento que se dispara luego de que hacemos una grabación. Entonces, ahora que hicimos una grabación, definimos qué vamos a hacer con ese clip. Bueno, yo para que ustedes practiquen un poquito más, les puse que el reproductor de video, ¿sí? Todas estas son características del reproductor. Entonces nos vamos al reproductor de video. Tenemos, por ejemplo, full screen, ¿sí? Que el reproductor se ponga en pantalla completa, que sea visible, porque también está oculto, ¿sí? Está acá, pero está oculto, está invisible. Ahí se lo ve. Está invisible. Que sea visible, lógicamente, si no, no vamos a ver nada. Y que de fuente, ¿sí? Sea ese clip, ¿sí? Fíjense que nosotros acercamos la manito y ya nos aparece Get Clip. Entonces, ese clip lo vamos a poner como fuente de nuestro reproductor. Entonces, fíjense que acá en el reproductor hay una característica que dice Source, ¿sí? Y allí le podemos poner qué es lo que queremos que reproduzca. Y luego, atención, muy importante, no nos podemos olvidar, le tenemos que dar Start al reproductor para que automáticamente se reproduzca, ¿sí? Para eso nos vamos al reproductor de video y elegimos la función Start, ¿sí? De esta manera ya estarían constituidos todos los bloques que vamos a utilizar para este sencillo ejemplo, pero muy práctico, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplo, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si se entendió, entonces manos a la obra y cualquier duda me van consultando. Una vez que finalicen, vamos a desarrollar los siguientes 3 ejercicios restantes, ¿sí? Bien, como ven entonces, en este segundo ejemplo, tenemos el pianito con sus notas, ¿sí? Sus componentes no visibles, y ahora vamos a ver en los bloques cómo funciona, ¿sí? Es muy sencillo. Fíjense que para cada botón que corresponde a una nota, tenemos una fuente, un recurso, que es el que vamos a reproducir. Fíjense que acá en media tenemos cargados los 7 sonidos correspondientes a las notas musicales. Y luego lo que hacemos cada vez que le damos clic a un botón, vamos reproduciendo cada sonido. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a buscar el botón clic, ¿sí? Perdón, el procedimiento clic del botón. Y acá vamos a agregar a la fuente de sonido, ¿sí? Acá en sonido buscamos acá donde está la fuente, tenemos que indicarle qué sonido es el que tiene que reproducir. Entonces vamos a poner que reproduzca do.mp3, que es el que tenemos cargado en nuestra aplicación. Y luego en el visor, en el label que tenemos acá arriba, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concatenar lo que tenía el label, ¿sí? Lo que tenía el label, más la nueva nota que estamos mostrando. Entonces, porque imagínense, si yo en este label no concatenaría lo que ya tenía el label, ¿qué pasaría cuando vaya tocando las notas? Se iría borrando la pantalla y reemplazándome por esa cadena de texto. Si tocaría el do, me aparecería do, después tocaría re y se borraría el do y me aparecería re. Entonces lo que tengo que ir haciendo es concatenando lo que ya tenía el cuadro de texto más la tecla que yo toqué. Y luego tengo que llamar a la función play de sonido, ¿sí? La función play de sonido que la sacamos justamente
de allí. Y para cada tecla tengo que hacer exactamente lo mismo, cambiando el archivo de reproducción, lógicamente. Lo repetimos para todas las notas. Y luego, por ejemplo, tenemos funciones adicionales en nuestro programa, por ejemplo, para grabar, para borrar y para reproducir, ¿sí? Bueno, al parecer el de grabar es como muy grande, ¿sí? Nuestro bloque. Pero ya van a ver por qué. En este ejercicio me pareció conveniente agregarle a ustedes una idea que quizás no se le había ocurrido o que no veníamos viendo, que era utilizar un mismo botón como si fuesen dos botones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver este muy simple, el botón borrar. Lo que hacemos es en el label notas, ponemos una cadena de texto vacía cuando le damos clic al botón borrar y listo, ¿sí? Así de simple lo borramos. Ahora, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, acá en grabar, detener, fíjense que el botón yo le puse nombre grabar, detener. ¿Por qué? Bueno, yo podría haber puesto dos botones, uno para grabar y otro para detener. Pero es muy interesante colocar un solo botón y cambiar la función del botón en base al texto que le figura, ¿sí? Ahora dice grabar, cumpliré la función de grabar. Si cuando yo hiciese clic en grabar, ¿qué me tendría que aparecer? Me tendría que aparecer detener, para que en algún momento yo pueda detener la grabación. Y ese botón detener tendría que cumplir otra función. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense en los bloques. Vamos a hacer que cuando hagamos clic en el botón, vamos a poner un if y vamos a preguntar. El texto del botón, ¿sí? Lo que aparece acá, ¿sí? Lo que aparece ahí, el texto, lo que cambiamos en esta parte de las propiedades, ¿sí? Ese texto es igual a grabar, es decir, ¿dice grabar ahí? Bueno, si dice grabar, entonces tenés que hacer lo siguiente. Cámbiame el texto y ahora poneme detener, ¿sí? Cuando yo le haga clic al botón, cámbiamelo y poneme el texto acá detener. Y bueno, por una cuestión de que se vea bonito y nos dé la sensación de que está grabando, que de hecho lo está haciendo, yo puse que los arreglos cambien su color a rojo, ¿sí? Como en una grabación. Entonces el arreglo visor de notas y el arreglo detrás de las teclas aparecen en rojo. De esa manera da esa sensación de grabación. Como el arreglo de acá superior se va a poner en rojo y no va a tener buen contraste con las letras de las notas, entonces es conveniente poner que las notas sean en blanco. Entonces, eso también estamos haciendo acá, estamos poniendo el texto de las notas en blanco. Bien, hasta ahora no hemos grabado, ¿o sí? No, hasta ahora solo hemos hecho algunos cambios de la interfaz. Antes de llamar a la función de grabación, lo que tenemos que hacer es indicar la ruta de guardado y en qué formato se va a guardar. Para eso vamos a ir acá, justamente, al componente de la grabador de sonido y vamos a elegir la única propiedad que tiene para modificar, que es la ruta de guardado, ¿sí? De la grabación. Y le vamos a poner la ruta de grabación, por ejemplo, en este caso, esta ruta, ¿sí? Aclaro, probablemente a los que pudieron bajarla la aplicación y ahora la tengan ahí en sus teléfonos, probablemente a algunos no les va a funcionar la ruta y les va a aparecer un error. Eso es porque esta ruta es propia para algunas versiones de Android y además porque, pero es general, digamos, a la hora de simularlo, ¿sí? Si vamos a simularla a la aplicación, no construirla a la APK, entonces
nos va a funcionar bien, ¿sí? Nos va a funcionar perfecto. Ahora, cuando vayamos a construir la aplicación, seguramente vamos a tener que utilizar otra ruta distinta. Bueno, colocamos la ruta y llamamos a la función comenzar de la grabación, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasaba si no dice grabar? ¿Sí? Si cuando yo voy acá me figura detener, ¿qué va a pasar? Entonces cuando entre al live, cuando yo vuelva a hacer clic, va a decir, detener es igual a grabar. No, falso. Entonces me va a hacer esto. Y me va a cambiar el texto del botón ahora a grabar. ¿Sí? El visor se va a poner en blanco, las teclas también, y el color de las notas se va a poner en negro para que tenga un mejor contraste con el fondo. Y tengo que detener la grabación. ¿Sí? Entonces fíjense cómo con un mismo botón, agregando un if y preguntando cuál es el contenido del texto que tiene el botón, podemos hacer que un botón sea de dos funciones. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser play y stop, y entonces de esa manera tendríamos un mismo botón para reproducir y detener. ¿Sí? Bien. Luego, por ejemplo, tenemos un botón que es reproducir. Si se fijan, acá tenemos un botón reproducir. Y lo que vamos a definir es que cuando le hagamos clic al botón reproducir, nos tiene que reproducir con el reproductor, ¿sí? Nos tiene que reproducir ¿qué archivo? Bueno, hay que definir primero, acá en la fuente, en source, tenemos que definir cuál va a ser el archivo que vamos a reproducir. Y para eso vamos a concatenar file, // y la dirección donde hemos guardado nuestra grabación. ¿Sí? Podríamos haberlo hecho de esta manera, perfectamente. ¿Sí? Podríamos haber puesto esto así. Es más, podríamos haber puesto directamente una sola cadena, poniendo de esta manera así. ¿Sí? Podríamos haber hecho esto de esta manera. Podría haber sido todas las formas posibles. ¿Qué pasa? Que fíjense que a la hora de tener que hacer un cambio en un programa, se vuelve más dificultoso o más lento si yo tengo que cambiar esta dirección y acá esta dirección. Y si el programa sería mucho más grande, tendría que cambiar en muchos lugares a la vez. Por lo tanto, es conveniente evitar repetir, en este caso, estas cadenas y directamente decirle, bueno, a ver, reproducime donde yo guardé la grabación. ¿Sí? ¿Cómo obtengo este bloque? Bueno, sencillamente me voy al grabador y obtengo de acá este bloque, que es el que me devuelve la dirección donde se guardó la grabación. ¿Sí? Luego, algo adicional que yo lo puse para que puedan practicar con el tema vibración. Fíjense que al detenerse, es decir, al finalizar la grabación, ¿sí? Acá por eso utilizamos cuando ya se haya grabado, cuando haya finalizado la grabación, lo que tiene que hacer es vibrar un segundo el teléfono. Entonces, de esa manera, podemos utilizar, por ejemplo, acá tenemos este procedimiento, ¿sí? Y agregamos esta función que cuando termine de grabar, vibre el teléfono, ¿sí? Un segundo. ¿Se entendió, chicos? Hasta ahí. Es más complicado, yo lo sé. ¿Alguna pregunta? Fabián, ¿cómo hizo para que la pantalla quede así? Bien, buena pregunta. Para que la pantalla quede en horizontal, nos vamos a ir al componente Screen, como hemos visto en la clase 3, y vamos a seleccionar en la orientación de la pantalla
vamos a elegir la opción Landscape, que es para ponerla en horizontal, ¿sí? Si elegiríamos Portrait, se pondría en vertical, ¿sí? Sí, Pablo, sí, se podría hacer de esa manera. Sí, Cristian, va a estar subido todos los proyectos, no solamente este, van a estar subidos todos los proyectos al campus virtual para que los puedan ver, analizar, practicar. Bueno, de todas maneras va a estar subido el ejemplo ese también para que puedas ver en qué te equivocaste. Y si no, me consulta, me mandan mensajito y me consultan y lo vemos. Bueno, acá tienen el pianito que les preparé para ustedes. Vamos a ver otros dos últimos ejemplos. Por último, vamos a ver un ejemplo de radio livestream y también vamos a ver un ejemplo de un traductor, ¿sí? Bueno, en este ejemplo volvemos a utilizar el reproductor, que si bien ya tenemos un ejemplo con reproductor, pero lo quise incorporar este ejemplo, preparárselos para que vean otra manera de utilizar un reproductor, ¿sí? Nuevamente, no tengamos mucho en cuenta la interfaz, pero sí un detalle que alguno me habrá preguntado, profe, ¿cómo hace usted para que se les separen los botones o los elementos tengan una distancia entre ellos para que queden exactamente donde usted quiere? ¿Cómo hace? Bueno, miren, acá está el truco. En esta parte, fíjense que hay un arreglo, que yo le pongo el nombre arreglo separador. Es un arreglo que es invisible. Es un arreglo como todos los arreglos, nada más que en sus propiedades yo elijo que sea color invisible, no tiene color, y luego le doy un tamaño, por ejemplo con un ancho, con un alto, y de esa manera voy manejando las distancias, porque acá no me gustaba que los botones queden pegaditos, entonces le di un 2% de separación con un arreglo, y de esta manera puedo ubicarlos exactamente donde yo quiero los botones, ¿sí? Ese sería un truquito adicional para que les quede exactamente la aplicación como ustedes quieran, ¿sí? Algo estético, pero lo estético también es a veces importante. Bueno, vamos a ir a los bloques y acá es donde ustedes se van a asustar muchísimo y ya se están enojando mucho conmigo, pero a ver, si es más difícil, sí, me van a tener que prestar un poquito más de atención también. Pero no es algo que no van a poder comprender. Fíjense que hemos estado viendo la clase pasada, la creación de listas, ¿sí? Bueno, ahora nos va a servir mucho lo de crear listas. Fíjense que en principio, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos listas, una de emisoras y la otra del nombre de las emisoras de radio, ¿sí? Y a su vez tenemos un contador, que es una variable global, que arranca en 1, ¿sí? Nuestro contador de emisoras. Bien, fíjense que cuando inicializa la pantalla, ¿sí? Recordemos que este procedimiento lo extraemos de Screen, acá en Screen. Acá tenemos cuando inicializa la Screen 1, que es lo que hacemos, es decir, cuando abrimos la aplicación. Fíjense que agrego a la lista 3 elementos, ¿sí? A la lista emisora. Recuerden que para agregar elementos, esta sería una de las maneras de agregar elementos. Si no se acuerdan las otras maneras,
revisen la clase pasada. Esta sería una de las maneras utilizando make a list, ¿sí? Bien, agregamos 3 elementos, que en este caso son 3 direcciones URL, digamos, de Internet. Y luego en la lista de emisoras agrego 3 elementos que corresponden al nombre en orden de cada una de estas radios, ¿sí? Cada link corresponde a una radio. Acá está el orden. En orden está el nombre de cada una. Es decir, para que quede aún más claro, para el índice 1, ¿sí?, que tiene esta dirección, le corresponde el nombre del índice 1 de esta lista, ¿sí? Para acá el índice 2 le corresponde el nombre de la lista, el índice 2. Y así también para el 3. Es decir, están en el mismo orden. Bien. ¿Por qué les preparé este ejemplo? Bueno, primero para que vean que en el reproductor se pueden reproducir perfectamente links, ¿sí?, de radios, por ejemplo. Y ustedes dirán, bueno, profe, es obvio porque es .mp3. Acá les puse uno que no tiene .mp3, ¿sí? Para que puedan ver que también se puede sin que tenga esa extensión. Y acá, lo que les hice tanto en la función siguiente como anterior, es algo que es medio complicadito de ver al principio, pero yo quiero que me presten mucha atención porque es el algoritmo para recorrer una lista hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Es decir, pasar, por ejemplo, de Belgrano AM650 a Radio Argentina, ¿sí?, cuando le demos siguiente. O si estamos en Radio Latina y hacemos hacia atrás, tenemos que estar en Radio Argentina, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos en Radio Latina y le damos siguiente, fíjense que en nuestra lista no tenemos un elemento siguiente, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que volver a comenzar en el primer elemento, que es Belgrano AM650, ¿sí? Lo mismo al revés. Es decir, recorrer la lista sin pasarnos en su longitud ni hacia atrás, tocar el 0, ¿sí? Recuerden que en la lista no podemos buscar elementos que no tenemos, ni tampoco podemos tocar elementos como el índice 0, ¿sí? Para evitar que esto nos pase, vamos a hacer una serie de controles. Y fíjense que cuando hacemos clic en el botón siguiente, vamos a poner un if y vamos a preguntar lo siguiente. El contador de emisoras, ¿sí?, ¿qué es este contador que yo lo inicializo en 1? ¿Y por qué lo inicializo en 1? Recuerden que el índice 0 en las listas no se puede acceder, ¿sí? Está reservado el índice 0. Entonces arrancamos en 1. ¿Y hasta cuándo vamos a poder darle a siguiente? Y bueno, fíjense, mientras que el contador de emisoras sea menor que la longitud de la lista de emisoras, vos dale siguiente que no pasa nada, ¿sí? Entonces, preguntamos, ¿el contador de emisoras es menor que la longitud de la lista? Y bueno, en este caso sí, porque el contador vale 1, está inicializado en 1, y 1 es menor que la longitud de la lista, que en este caso es 3, entonces continúa haciendo lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que hace? Y bueno, pone el contador en 2, ¿sí? Hace contador de emisoras, le asigna lo que valía el contador más 1, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hemos visto contadores? Bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Incrementamos ahora el contador vale 2. Y le decimos que en el label de emisoras, es decir, en esta parte, nos va a aparecer el nombre de la emisora, ¿sí? Y necesitamos que el reproductor reproduzca la emisora que nosotros le decimos.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que en el label de emisora nos muestre el elemento de la lista que corresponde a el índice del contador de emisoras. Si acá teníamos, por ejemplo, el contador en 2, entonces nos va a mostrar el elemento número 2 de la lista nombre de emisoras. Por lo tanto, nos va a aparecer Radio Argentina, ¿sí? Y en la emisora que vamos a reproducir en nuestro reproductor, fíjense que para reproducir un link es exactamente igual que con un archivo. Vamos a ir al reproductor y vamos a elegir fuente, ¿sí? Para setear la fuente, le vamos a pasar el elemento de la lista emisoras que corresponde al índice del contador de emisoras. Es decir, traducido, le vamos a pasar al reproductor el índice 2, ¿sí? Que es este link, y en el label vamos a mostrar Radio Argentina, ¿sí? Y vamos a dar Start al reproductor de emisora. Ahora, ¿qué pasa si yo ya estoy en el 3, en Radio Latina, y yo le doy siguiente? Y bueno, siguiente no hay, porque acá el contador va a pasar de 3 a 4, ¿sí? Entonces voy a preguntar acá, ¿4 es menor que la longitud de la lista? ¿4 es menor que 3? Falso. Entonces va a entrar por falso, ¿sí? Y va a ser esto que tenemos acá. Va a poner el contador en 1, ¿sí? Y ahora sí, vamos a poner que nos muestre el primer elemento de la lista, ¿sí? Que nos reproduzca la emisora con índice 1, que nos muestre el texto, o sea, el título del nombre de emisoras del índice 1 y que le dé Start. Como ya hemos cambiado nosotros nuevamente el contador a 1, la próxima vez que le demos siguiente, vamos a preguntar, ¿1 es menor que la longitud de la lista? Y volvemos al caso inicial, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Alguna pregunta? ¿Lo pudieron comprender? ¿Me pudieron seguir? ¿Ninguna, Antonio? Bueno. ¿Los demás le costó o me entendieron? Buenísimo. Bien. Bueno, ahora veamos qué pasa si le doy a anterior. Recuerden que si yo estoy en Belgrano a M650, no puedo darle a anterior porque el elemento anterior al índice 1, ¿cuál es? El índice 0. Entonces cuidado, porque el índice 0 yo no puedo leerlo, ¿sí? Porque voy a tener un error en la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver ese problema. ¿Yo hasta cuándo puedo ir haciendo hacia atrás? Y bueno, yo puedo hacer hacia atrás mientras que no valga 0, ¿sí? Entonces, cuando valga 1 el índice, me tengo que preocupar, ¿sí? Cuando el índice valga 1, yo me tengo que preocupar. Digo, ya estoy llegando al final, estoy en el borde. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar, ¿el contador de emisoras es mayor que 1? Bueno, si estamos, por ejemplo, en Radio Argentina, estamos en el índice 2, ¿sí? Entonces preguntamos, ¿2 es mayor que 1? Sí, perfecto, entonces podés retroceder una más, ¿sí? Entonces al contador de emisora le asignamos el contador de emisora menos 1, ¿sí? Vamos decrementando el contador. Estaba en el 2, ahora le quito 1, estoy en el 1. Eso vale el contador de emisora. Y en el reproductor muestro el elemento de la lista de ese índice y en el label emisora muestro el nombre de la emisora que está guardado en ese índice, ¿sí?
y reproduzco, ¿sí? Llamo a la función reproducir. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en Belgrano AM650, que ya es el índice 1? ¿Sí? Yo ya no puedo retroceder. Entonces pregunto, ¿1 es mayor que 1? Falso. Entonces entro por falso y fíjense qué número le tengo que asignar al contador de emisora. Y bueno, para que sea general el algoritmo, yo tengo que asignarle la longitud máxima de la lista. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy en el índice 1, ¿a qué índice tendría que ir si voy hacia atrás? Tengo que volver al último de la lista, ¿sí? Que en este caso el índice es 3. Pero si habría más elementos, si yo tendría 10 elementos, del 1 tendría que ser para atrás y pasar al elemento número 10. ¿Se entiende? Para hacerlo general al algoritmo, lo que hacemos es decir, llévame hasta el máximo de la lista. Entonces, porque si yo después agregaría más elementos, porque quiero tener más radio, por ejemplo, ya este programa no funcionaría. Lo tendría que cambiar todo. ¿Sí? Entonces, le decimos, cuando le dé hacia atrás, ¿sí? Vos al contador de emisoras, asignale la longitud de la lista de emisoras. ¿Sí? ¿Y qué tenés que reproducir? Y bueno, tenés que reproducir ahora, entonces, de la lista de emisoras, el máximo elemento. ¿Sí? Para eso utilizamos siempre, fíjense, la longitud de la lista. Y en el label emisora, y mostrame también el último elemento, el del máximo. ¿Sí? Y por eso utilizamos nuevamente la longitud. Y le damos Start. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le vuelvo a dar a anterior? Y bueno, ahora como el contador vale 3, porque yo le asigné acá la longitud de la lista, que es 3, cuando vuelva a hacer clic en anterior, me va a decir 3 es mayor que 1, verdadero, y va a empezar a decrementarlo. ¿Sí? Igual que el caso al principio que hemos visto. ¿Se entendió? ¿Se comprendió bien? Ahora al revés, ¿cómo sería? Bien, perfecto. De todas maneras, lo tienen que mirar tranquilo, con cariño, lo van mirando despacito, tratando de volver a escuchar después la clase para seguirme, ¿sí? en los pasos. Pero fíjense que todo esto tiene mucha lógica y hay que tener cuidado, ¿sí? Porque en especial en la lista, como yo les dije, hay que tener cuidado de no mostrar un elemento que no tengo o mostrar el elemento de índice 0. Si no, me meto en problemas, ¿sí? Empiezo a tener errores por todos lados. Bien, por último, le agregué acá un slider, ¿sí? Acá abajo, que en sus teléfonos se va a visualizar perfectamente. Y ese slider lo que hago es que varíe de 0 a 100 y con eso poder controlar, por ejemplo, el volumen. ¿Sí? Bueno, yo agregué que cuando uno lo mueva haga una pequeña vibración, ¿sí? De 10 milisegundos, o sea, muy pequeña vibración, pero que al tacto es muy cómoda para cambiar el volumen, ¿sí? Para darnos cuenta que estamos modificando el volumen. Y fíjense que para eso, recuerden cómo era el slider. En el slider teníamos este procedimiento que acá en esta variable local se almacenaba la posición del cursor y bueno, justamente en volumen del reproductor vamos a asignar el valor de ese cursor que nosotros acá en las propiedades lo vamos a definir de 0, valor mínimo, y el máximo 100, el valor máximo, ¿sí? Entonces ya tendríamos configurado también el volumen. Y en el botón de detener, bueno, no tiene mayor misterio que cuando le haga clic, tengo que llamar a la función que es stop del reproductor, ¿sí? Que vamos al reproductor y la tenemos aquí, ¿sí? Bien, ¿se entendió, chicos?
Estamos con el tiempo cumplido ya. Les voy a mostrar rápidamente el ejemplo que le va a quedar para ustedes, para que lo puedan analizar. En todo caso, lo podemos continuar viendo la clase que viene, pero más o menos para que vean cómo está planteado, para que vean de qué se trata. Tenemos un ejercicio en el cual vamos a utilizar los últimos elementos restantes que no hemos utilizado hasta ahora, que es el reconocimiento de voz, el texto a voz y el traductor. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Miren de interesante. Vamos a utilizar el reconocimiento de voz para escribir un texto original, ¿sí? Que es el que se va a escribir acá en esta columna. Entonces nosotros presionando en el botón de grabación, que acá no se ve muy bien, pero vamos a ponerlo así. Ahí está, y se ve un poquito mejor. En el teléfono se vería perfecto. Apretarían el botón de grabar y entonces aquí se escribiría el texto que reconocen la aplicación con su voz, ¿sí? Luego en idioma podríamos elegir el idioma para traducir y si le damos traducir, el texto se traduce acá en la parte derecha y a su vez se lee, ¿sí? Para que ustedes escuchen la pronunciación del texto traducido, ¿sí? Si le dan en el botón repetir, se vuelve a hacer la lectura del texto que han traducido. Luego en el botón borrar, ustedes pueden borrar ambos campos de texto de tanto el original como el traducido, ¿sí? Para eso van a tener que mirar con más detalle porque van a tener que prestar atención a los códigos, ¿sí? A los códigos de traducción. Los códigos de traducción, fíjense, tanto el código como el lenguaje como el país es el que tienen que ir cambiando para que se haga tanto la traducción como la lectura, ¿sí? Bien, a su vez le agregué también algunos notificadores para que el usuario esté atento, ¿sí? A qué es lo que tiene que hacer. Fíjense que si ahora, por ejemplo, sin haber ingresado ningún texto, le damos traducir, entonces aparecería un error en el programa porque no tiene texto para traducir, ¿sí? La cadena está vacía. Por lo tanto, tenemos que hacer un control si este cuadro está vacío o no. En el caso de que le dé el clic en traducir y este cuadro esté vacío, tenemos que poner un notificador al usuario, pulsa en el micrófono para traducir, ¿sí? No permitir que el programa continúe, si no nos va a aparecer un error, ¿sí? Bien. Luego, acá están todas las funciones que las podemos ver con más detalle en la clase que viene, si es que se les complica. Pero no es más otra cosa que ir tomando el cuadro de texto, ir almacenando, ya sea el reconocimiento, almacenarlo en el cuadro de texto, después ese cuadro de texto traducirlo y después ese cuadro de texto leerlo, ¿sí? Son las 4 operaciones que van a tener que ir haciendo, ¿sí? Bien, chicos, no hay tiempo para más. Van a tener subidos los ejercicios, todos estos proyectos, al campus virtual. Ya saben, no se queden con dudas, seguramente van a surgir muchas, en especial en este último ejercicio, pero no se queden con las dudas y me las van haciendo, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos en el día de hoy.